¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarles y vamos a iniciar de inmediato con las informaciones. El oficial de la Fuerza Pública, quien rescató a un bebé en Atillo, no ocultó su deseo de adoptar al menor que hoy muchos llaman como un milagro. Francisco Quiroz conversó este jueves con Grupo Extra menos de 24 horas después de convertirse en un héroe sin capa. Cuando llego al lugar, veo a los compañeros arriba, en la parte superior del basurero, clandestino ahí. Al lado abajo había otro compañero. Logro bajar por medio del matorral, de las matas, del pasto alto que estaba ahí, me logro agarrar de ahí. Bajo y un compañero, antes de llegar al compañero, escucho el llanto del bebé. Así se resume lo que significa un instinto paternal. En conversación con el programa Desde Buena Mañana de Extra Radio 92.3, el oficial oriundo de Cartago recordó cómo se involucró en este milagro de vida. Son situaciones que usted por más entrenamiento que haya tenido, por más situaciones, nunca van a ser iguales, todas son diferentes. Quiroz aseguró que aún no ha caído en la realidad de cómo le cambió la vida en segundos. El cuerpito del bebé ahí en el suelo llorando, suplicando, por medio del llanto que le ayudara alguien, que lo hiciera sentir seguro. Todavía tengo ese nudo en mi pecho. El oficial manifestó además su deseo de adoptar al bebé, que hoy muchos denominan como un milagro. Viera que si Dios me da la oportunidad, sin dudarlo. ¿Sí lo haría? Sin duda, sí lo haría, claro. Mi papá, desde pequeño, hemos tenido experiencia con niños. Él tuvo ligas menores, ya donde yo vivo. Entonces, me ha inculcado eso, ayudar a las personas más necesitadas y claro, yo con gusto lo adoptaría, con gusto lo aceptaría, si Dios me da la oportunidad, claro. El bebé continúa en recuperación y con buena salud, según el último reporte emitido este jueves por el Hospital Nacional de Niños. Por la Fuerza Pública, el Patronato Nacional de la Infancia convocó a una reunión interdisciplinaria para seguir con su atención y protección, asimismo articular la investigación por lo sucedido. El ente rector de la niñez y la adolescencia recalcó el trabajo conjunto desde que se hizo la llamada al servicio 911, la reacción de la policía y la coordinación entre la Clínica Solón Núñez y el Hospital Nacional de Niños. Se suma a la solidaridad del pueblo costarricense para con el recién nacido. Se recuerda además el caso de la bebé abandonada en una zona pública en Liberia y del infante en similar condición también en Heredia. Los funcionarios de la oficina local de Atillo del Patronato Nacional de la Infancia, que atienden el incidente y darán seguimiento en lo sucesivo en las diferentes etapas, estamos desde ya coordinando un espacio de protección para esta persona menor de edad una vez se dé el egreso hospitalario. Y esto primará ante todo la ubicación en un entorno familiar, que es la urgencia y la prioridad del patronato en un compromiso de reducir la institucionalización. Y mucha atención a los conductores porque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó hace algunos minutos que es probable que se retrase la apertura de esta vía debido a que las labores de limpieza durante la tarde de este jueves y también las fuertes lluvias, además de las situaciones propias de la naturaleza, se dio la caída de más material en el kilómetro 31 y también en este sector específico de la ruta 32. Y será hasta mañana con la luz del día que ya se pueda realizar una valoración del sitio para iniciar de nuevo con la recolección del material y esto se estará informando en las próximas horas. Recordemos que ya cumple esta ruta casi 2 semanas cerrada y la afectación ha generado pérdidas millonarias a negocios cerrados, miles de trabajadores no han podido llevar sustento a sus hogares. En cuanto a los trabajos sobre la Ruta Nacional número 32 y después de la voladura realizada el día de ayer de una manera controlada y exitosa, el MOPICON ha venido trabajando arduamente durante toda la noche y todo el día de hoy para la remoción del material que fue producto de esta voladura. De igual manera, estamos trabajando en la limpieza general de la carretera, ya sé que se cuenta con muchísimo barro y puede ser peligroso para los usuarios.
Es que por el cierre de la ruta 32 es un verdadero calvario lo que viven los vecinos de Turrialba, ya que cientos de conductores utilizan la zona como una ruta alterna. Tramos en los que normalmente se tardaría 10 minutos en recorrer se han transformado en toda una odisea para cientos de conductores. La desesperación e impaciencia generan un ambiente casi anárquico en el que cada conductor vela por sus propios intereses. La situación ha escalado a tal punto que, sin importar la hora, las presas no dan tregua a los choferes que deben utilizar Turrialba como una ruta alternativa a la ruta 32. Realmente, con el cierre de la ruta nacional 32, Turrialba se ha visto colapsado. Hoy generamos una estrategia, policía de tránsito, policía municipal, personal municipal, fuerza pública, que nos permitió ubicar oficiales en puntos estratégicos, en momentos estratégicos, a partir de las 2 de la tarde. Gracias a eso, en tiempo récord, antes de las 5 de la tarde, habíamos logrado descongestionar la carretera. De lo contrario, hubiese sido un caos como días anteriores, que lamentablemente vuelcos, colisiones, los vehículos que se orillan, impiden el paso, afectado, que gente que vive aquí pueda llegar a sus casas una vez de que sale de sus trabajos. Hoy fue todo lo contrario, gracias a ese trabajo en equipo coordinado que se hizo desde las 2 de la tarde. Y ahí fue como permitimos y logramos que muchos llegaran a su destino de buena manera y en el corto tiempo, para poder facilitarle a las personas pues su calidad de vida. Algo importante, muchos de los camiones de carga pesada que han pasado por Turrialba no solamente han generado colisiones, vuelcos y incidido negativamente en la movilización de las personas, sino que algunos han destruido aceras. Bueno, en temas económicos, en el país se vive una de cal y otra de arena. Según el INEC, en los últimos 15 años los ingresos mensuales en los hogares ticos aumentó cerca de 400.000 colones. A pesar de contar con más dinero, hoy alcanza para comprar lo mismo que hace 10 años. El ingreso de los hogares en Costa Rica alcanzó un monto de 1.200.000 colones en el 2025, según la encuesta nacional de hogares del INEC. Esta cifra representa un aumento constante desde que empezó la medición. En el 2010, el dinero de las familias era de 832.000 colones por mes. Para el 2012, superó el 1.000.000 de colones y se mantuvo similar hasta el periodo de la pandemia del COVID-19, cuando bajó a los 891.000 colones. En los últimos 5 años, los aumentos continuaron hasta llegar al punto máximo en el presente año. Sin embargo, al tomar en cuenta la inflación, el panorama es diferente. Cuando analizamos eso, descontando la inflación, lo que llamamos en colones reales, pues encontramos que en realidad las variaciones no son tan fuertes, ¿verdad? Y el ingreso del hogar en este año se parece mucho a ingresos que habíamos tenido en el 2016 o en el 2011, 2012, de manera que es un poquito menos variante. El INEC reporta que entre el 2011 y el 2013, el ingreso real de los hogares fue incluso superior que al del 2025. En estos años, el monto se encontró entre el 1.211.000 colones y el 1.254.000 colones. Para el 2016, la capacidad de compra de los costarricenses era de 1.214.000 colones. El ejercicio de llevar los valores a precios reales o en términos reales es para poder tener una mejor parámetro, una mejor análisis del comportamiento del poder adquisitivo de los hogares, ¿verdad? En realidad, si los precios crecen mucho y los ingresos crecen mucho, en la menos empata, si no tienes un aumento real, ¿verdad? Entonces esto lo que nos muestra es poder entender el comportamiento real del poder adquisitivo de los hogares costarricenses. Según el último reporte del INEC, la inflación en Costa Rica permanece negativa por más de 7 meses de forma consecutiva. En el mes de octubre, la variación en los precios fue de menos 0,38%. El Ministerio de Hacienda informó que el próximo viernes 5 de diciembre se pagará el aguinaldo de funcionarios del sector público, al igual que las personas pensionadas con cargo al presupuesto nacional. Para el depósito del dinero, la institución destinará cerca de 250.000 millones de colones. En total son 171.000 funcionarios del gobierno y 71.000 costarricenses pensionados. La cifra cuenta con un aumento del 2,89%, equivalente a 7.000 millones más que el año pasado. Costa Rica se vuelve un país cada vez más desigual, lo que agranda la brecha económica entre la ciudadanía. El nuevo informe del Programa Estado de la Nación advierte los riesgos de este escenario.
La falta de oportunidades laborales, una escasa inversión en educación y programas sociales, así como una pobreza cada vez más marcada, son grandes problemas que enfrenta el país. Y es que, según el último informe del Estado de la Nación, cada vez existe una brecha más grande entre quienes tienen más dinero y los hogares más pobres. Por supuesto que las brechas en todas sus dimensiones se amplían, las brechas territoriales, las brechas socioeconómicas. Y si a eso le sumamos un tema importante, que es la desatención de ciertas áreas estratégicas para el desarrollo del país, esas brechas se podrían hacer cada vez más amplias. Si desatendemos la educación, si desatendemos la salud, que son los principales promotores del capital humano, entendiendo al capital humano como el principal factor de crecimiento, lo que vamos a ver es que la brecha efectivamente entre quienes más tienen y quienes menos tienen se va a ampliar cada vez más. Y es que, según los expertos, si bien la administración de Rodrigo Chávez ha logrado bajar la pobreza, esto se debe a factores frágiles como el empleo informal y hogares más pequeños, medidas que podrían dejar de existir a diferencia del 2007, cuando bajó la pobreza por mejores ingresos y más inversión en educación. Tiene que ver con la parte social, o sea, si seguimos descuidando la inversión en las personas, la inversión en salud, la inversión en educación, la inversión en capacidades, en programas sociales, eso va a repercutir en las nuevas generaciones, ¿verdad? Eso no se afecta, o sea, el efecto de los recortes no se ven hoy mismo, sino que eso va a tener un efecto. Entonces tenemos un cambio regresivo en la forma en cómo estamos distribuyendo el gasto público. Los expertos apuntan a que el próximo gobierno deberá trabajar fuertemente en temas de seguridad, educación y salud. Y un importante dato surgió del análisis de los expertos del Programa de Estado de la Nación. Por ejemplo, los ticos que cada vez menos creen en los partidos políticos. ¿Cómo devolver la confianza? Esto respondieron los candidatos. De cara a las elecciones 2026, los candidatos a la presidencia y a la Asamblea Legislativa se enfrentan a un difícil panorama. Cada vez menos ticos confían en los partidos políticos. Según el informe Estado de la Nación, al principio del siglo, un 99% de las personas simpatizaba con una agrupación. Sin embargo, 25 años después, esta cifra bajó a un 17%. Es decir, solo 2 de cada 10 costarricenses confían en un partido. Ante esto, algunos candidatos apuestan por conversar con el electorado cara a cara. Bueno, realmente yo creo que tiene que ver con el demostrarse y abrirse como personas. Y creo que ese deterioro que han tenido los partidos políticos, que es un deterioro histórico y además un fenómeno global, se enfrenta yendo a hablar con la gente, es decir, hablando con la ciudadanía, hablando con las personas en la calle. Y es lo que nosotros estamos en este momento haciendo. Yo de hecho no soy la candidata de un partido político, yo soy la candidata de una coalición, la única coalición que está en el 2026, porque nosotros entendimos que Costa Rica cambió, que el electorado cambió y que está requiriendo de las personas que estén proponiéndose ante los costarricenses una forma de hacer política diferente. Yo desde la ciudadanía he venido trabajando ya por más de una década con una asociación ciudadana cuyo principal objetivo es fortalecer la democracia, fortalecer la representatividad política. Por su parte, otros aspirantes apuestan por un voto de confianza de cara a las elecciones. La gente solo va a recuperar la confianza con hechos, ya las palabras no alcanzan y los hechos se muestran en gobierno. Eso es lo que nosotros aspiramos, que nos den la oportunidad de ir a gobierno, demostrar que con hechos, con las reformas que vamos a impulsar en la Asamblea Legislativa, con las acciones desde el Poder Ejecutivo, podemos devolverle a la gente la confianza de que la política cambia vidas para bien cuando se ejerce de manera responsable por personas que creen en la democracia, que creen en el diálogo y que son capaces de construir acuerdos para resolver problemas. Hay un 80% de la población que no se ha polarizado todavía. Bueno, eso genera, usando el nombre de mi partido, genera una gran esperanza de que el costarricense reaccione de aquí al próximo 1 de febrero. Las votaciones se llevarán a cabo el próximo 1 de febrero del 2026. Y justamente para conocer más datos de lo que reveló el informe del Estado de la Nación 2025 se encuentra con nosotros el señor Leonardo Merino, quien es investigador de este informe y nos ayudará a comprender algunas otras informaciones que nos han revelado lo que refleja para el estado del país. Don Leonardo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, un gusto saludarle y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias, don Leonardo. Bueno, el informe es bastante amplio, pero queremos tocar con usted en estos minutos algunos aspectos relevantes que llaman muchísimo la atención. Veíamos en notas anteriores el tema económico y algunos de los datos que ustedes mencionan es que hubo un repunte entre el 2024 y la mitad del 2025 en cuanto a la economía nacional, pero hay algunos otros factores que inciden también que impiden que el país se desarrolle aún más como nosotros quisiéramos. ¿Qué pueden comentarnos ustedes al respecto de estos primeros hallazgos con respecto al comportamiento de la economía del país? Sí, primero es reconocer en esta primera foto este golpe de imagen que ve uno cuando ve el conjunto de indicadores que usualmente los gobiernos pueden utilizar y pueden dar una primera impresión para entender el país, reconocer algunos avances en algunos indicadores relevantes. Por ejemplo, realmente el crecimiento económico de Costa Rica no fue un crecimiento pequeño. De hecho, fue un crecimiento por encima del promedio de la región latinoamericana y por encima del promedio de la OCDE, ¿no? De países que usualmente están en condiciones económicas más ventajosas que las nuestras. Costa Rica tuvo crecimiento, tuvo una mejora en el empleo durante todo el año pasado, aunque esa mejora en el empleo empezó a tener una caída en lo que entró el 2025, bajó el desempleo, mejoró el poder adquisitivo de las personas, hubo estabilidad en las finanzas públicas, mantenemos todavía un déficit primario favorable, es decir, los ingresos y los gastos del gobierno central todavía en una condición positiva. Bajó la pobreza, algo que también se volvió a suceder en el 2025, aunque ese caso no lo hemos analizado, y bajó la desigualdad de ingresos. Es decir, hay un conjunto de indicadores que nos hacen sentir que la economía empujó y que las condiciones sociales y económicas parecen tener un repunte, pero las características que uno le ve con una lupa más fina a esto es que ese repunte es muy frágil y que además está acompañado de nuevas amenazas, amenazas muy importantes. ¿Por qué decimos que es frágil? Primero que nada porque el crecimiento económico del país no es inclusivo, es decir, hace un tiempo Costa Rica ha podido venir logrando separar, desconectar crecimiento económico de la generación de trabajo y de empleo. De hecho, han pasado varias cosas. Cada vez es más grande la brecha entre lo que se produce en el país y lo que queda en el país. Lo que llamamos el ingreso nacional disponible, porque gran parte se va a las casas matrices de algunas empresas que traen inversión extranjera directa al país. Entonces, hay alto crecimiento, por ejemplo, en las zonas francas, pero la mayoría de la economía no crece al mismo ritmo. Las zonas francas, que son el sector, el motor que hace crecer nuestra producción en promedio, en realidad son una parte pequeña de la economía, son el 15% de la producción y solo el 12% de las personas que trabajan en zonas francas. Entonces tenemos otros sectores muy rezagados. Entonces, bueno, nuestro crecimiento es un crecimiento que no necesariamente se conecta con las mayorías, que no logra generar empleo e ingresos. Lo otro por lo que estos logros son frágiles es porque esta baja en la pobreza no pareciera tener razones robustas vinculadas al crecimiento y al empleo. Por ejemplo, la mayoría se explica por un mayor empleo en la informalidad, es decir, el país no está generando puestos de trabajo formales, sino que la gente está teniendo también que ir a ver cómo se la juega para conseguir trabajos informales que le permitan ingresos para sus hogares. Entonces, es una baja en la pobreza que no necesariamente responde a una política de empleo, algo de lo que el país carece hace varias décadas, por cierto, ¿no? Ese aumento en los empleos informales genera ingresos, pero no necesariamente son sostenibles. También hubo una baja en la pobreza porque hay menos personas en el hogar, hubo una disminución, casi una cuarta parte de la reducción en la pobreza se explica por la reducción en el tamaño de los hogares. Y también un 20% se explica por más ingresos de fuentes no registradas, algo que es un importante reto de investigación, pero para el cual no tenemos una respuesta importante. Es decir, hay entre esos y otros de los aspectos que mejoran, fragilidades que hacen que estos logros de la primera fotografía que vemos haya que verlos con cuidado. Y hay que sumarles, además, usted me dice cuando necesita que me detenga, hay que sumarle amenazas nuevas que apenas estamos conociendo su nivel de fuerza sobre el país. Por ejemplo,
Sí, Ahí lo voy a interrumpir porque no sé si usted va a eso, pero usted lo mencionaba, la inversión extranjera directa, las zonas francas, y llama mucho la atención una proyección que ustedes hacen, que es un tema que nos ha ocupado muchísimo, y es el impacto que puedan tener las políticas de aranceles de Estados Unidos con respecto a la producción de zonas francas del país. Y voy a pedirle a mis compañeros tal vez si podemos ver alguno de los gráficos que tenemos en pantalla para que don Leonardo pueda irnos complementando con la explicación sobre este tema, porque creo que para el próximo año es un tema que realmente preocupa a los sectores de zonas francas que tienen producción de dispositivos médicos, y ahí estamos viendo un poco esa proyección del impacto que podría tener este incremento del 10% de aranceles. Don Leonardo, ¿qué puede decirnos al respecto? Correcto. Costa Rica es un país que ha hecho depender mucho su crecimiento del crecimiento del sector externo, particularmente las exportaciones. Este cambio que tiene la política comercial de los Estados Unidos, que quizá nadie veía venir hace muy poco tiempo, pone realmente al mundo y a Costa Rica. Costa Rica, por cierto, aparece en el top 10 de países que pueden ser afectados por la nueva política comercial de los Estados Unidos. Se ha hablado de 10, de 15% en aranceles, se ha hablado de un 100%, por ejemplo, para los chips y para los semiconductores. Hay una nueva legislación para mantener los call centers en Estados Unidos, por ejemplo, algo que en Costa Rica existe, y otras políticas que pueden afectar. Esto que ustedes están viendo ahí, por ejemplo, es en un sector que ha sido tradicionalmente creciente, que es el sector de las exportaciones. Hay una estimación de cómo puede afectar ese crecimiento las políticas de aranceles de los Estados Unidos, que reducirían de manera importante. Por ejemplo, en 2023 las exportaciones crecieron un 20.8%, para el 2025 podemos estar hablando de aproximadamente un 7%, poco más, poco menos, dependiendo cómo afecte. Es decir, esta nueva política nos golpea en uno de los sectores que impulsan nuestro crecimiento de manera importante. Aunque dijimos que eso no arrastra toda la economía nacional ni todo el empleo, pero ha sido nuestro motor, y esa es una nueva amenaza que se suma a otras amenazas como la violencia homicida y otros perdón, don problemas. Leonardo, que además este tema de los aranceles es un impacto que no estamos viendo ahorita, eso estaría reflejándose probablemente el próximo año. Probablemente, pero ya este año, les digo, hay que esperar la aplicación de estas cosas que, como hemos visto un poco en las noticias ya fuera del Estado de la Nación, a veces pueden variar con el tiempo según un poco la política de los Estados Unidos. Estos podrían irse cambiando con el tiempo, efectivamente, no son tan inmediatos, pero que pueden tener un impacto muy grande en reducir el principal motor de crecimiento de la economía. Que hay que prestarle mucha atención a eso. Bueno, y usted lo mencionaba también, el estudio es bastante amplio, pero queremos ir puntualizando también algunos temas que nos parecen muy relevantes. El tema de seguridad, además, una epidemia de violencia, es incluso como lo mencionan ustedes en el informe, por el crecimiento de la tasa de homicidios en distintos puntos del país. Y por ahí tenemos también otro gráfico que nos muestra un poco el comportamiento de esto, don Leonardo, y llama poderosamente la atención, que creo que lo hemos reflejado todos los días, lamentablemente, en las informaciones que nosotros transmitimos, y es esas zonas azul oscuro que estamos viendo en pantalla, que son los cantones con una mayor alta tasa de homicidios, que están ubicados en las costas, como vemos muy bien en el mapa. Correcto. Primero hay que, cuando decimos epidemia, es algo científico, institucionalizado, digamos, no es una forma de decirlo. La Organización Mundial de la Salud llama una tasa mayor de 10 homicidios por 100.000 habitantes una epidemia. Estamos viviendo los 3 años de mayor nivel de violencia homicida en la historia del país. Parece que el 2025 podría acercarse a los 900 homicidios, cerca de una tasa de 17 homicidios por 100.000 habitantes. Efectivamente, teníamos hace poquito, entre 2017 y 2018, 8 cantones con niveles altos de homicidio. Hoy son 14 los cantones que están en niveles altos de homicidio. Los más nuevos, por cierto, en algunas zonas del Pacífico Central, y otras partes del Pacífico, también en el centro, que a veces se ve poquito porque los cantones y distritos son más pequeños, pero con mucha población, ¿no? Entonces sí, el país está cambiando un poco, ampliando el mapa, cada vez son más los cantones, pero además son cantones muy importantes, que nos lleva un poco al impacto en la economía que tienen, ¿no? Los cantones que tienen nivel de epidemia
de homicidios son los que concentran el 62% de la producción nacional, es decir, la mayoría de la producción está ahí. Es decir, es una situación que no solamente afecta la seguridad de las personas, la sensación de seguridad y la seguridad física de la vida de las personas, sino también el ambiente de negocios. Hay una relación directa con la industria en los cantones y además en donde está sucediendo se concentra una parte muy importante de la producción. Es decir, tenemos un serio problema que está territorialmente distribuyéndose cada vez más en más zonas del país. Don Leonardo, y usted menciona el informe también la importancia de prestar atención porque esta situación que ocurre en estos cantones, este aumento de la violencia, está muy relacionada también con la situación social, el desempleo, incluso mujeres también involucradas y la vinculación con el crimen organizado que además hemos visto este año mucha afectación. Sí, siempre hay que entender este tema como un problema que hay que abordar de manera integrada. Hay un caldo de cultivo en las comunidades que permite, que favorece la entrada del crimen organizado. Hay, por supuesto, razones internacionales de mucho peso, pero cuando las comunidades tienen menos oportunidades laborales, menos oportunidades educativas, menos inversión social, eso se nota en ese caldo de cultivo que hace que una juventud abandonada sea caldo de cultivo para ello, ¿no? Es muy fácil tomar esto. La mayoría de las víctimas y victimarios en el tema de los homicidios por crimen organizado son hombres jóvenes. Sin embargo, este informe en su capítulo social hizo un estudio sobre el caso de las mujeres que están privadas de libertad por actos vinculados con crimen organizado. Un estudio que es interesante porque, aunque sea un grupo más pequeño, también se reproduce mucho la situación de las mujeres en el mismo crimen organizado, ¿no? Casi todas son mujeres que pasaron por situaciones de marginación, con pocos recursos para cubrir sus necesidades básicas, sociales, económicas, con embarazos tempranos, muchas con violencia vivida en sus etapas más tempranas de la juventud. Entonces, bueno, hay una cantidad de componentes sociales, tanto para las mujeres como para hombres jóvenes, que han permitido en zonas de mucho rezago la entrada más fuerte, más firme del crimen organizado, incluso como una alternativa de medios de vida para la población que lleva a la negación misma de la vida a través del asesinato. Don Leonardo, y un último punto que queremos también abordar es el tema político. Lo veíamos en una nota previa también con la poca confianza que tienen los costarricenses en los partidos políticos, pero también hay un deterioro en la calidad democrática, así lo menciona el informe. Tenemos otro gráfico además también que me gustaría que pudiera comentarnos, porque es un dato interesante, además del contexto en el que estamos de campaña política. Un dato bastante interesante, son pocos los acuerdos que se han logrado en el Congreso por parte del Poder Ejecutivo y esto también nos refleja un poco el entrabamiento que se vive en la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son esos datos interesantes que se reflejan de este análisis que hacen ustedes de la calidad democrática del país? Sí, hay que entender, y lo quiero decir de una manera tal vez un poquito escolar, pero rápida, que Costa Rica tiene un sistema democrático, una distribución del poder hecha para desconcentrar, para que nadie pudiera tener mucho poder sobre otro. Así construimos a mitad del siglo XX una forma descentralizada del poder. Es un sistema que requiere cooperación, hay equilibrio entre poderes y requiere cooperación para funcionar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay una expresa actitud de los poderes de conflicto, ¿no? De incluso no querer construir acuerdos entre poderes, y eso, el efecto que está produciendo, y lo vemos, es más bien un deterioro en la capacidad del sistema de generar entregas de bienestar. La democracia no solo es un sistema de elección, sino que es una forma de resolver problemas a través del acuerdo y del diálogo político. Entonces, ¿cuáles son algunos de los datos? Y lo que vemos aquí en el gráfico es uno de ellos. Un ejecutivo que no tiene una agenda profundamente amplia ni negociada en la Asamblea Legislativa, no lleva muchos proyectos, no quiere negociar también, y en la Asamblea Legislativa también hay una ruptura con el Ejecutivo, es decir, es de dos vías, pero entonces eso hace que el efecto que vemos en este gráfico es que
este gobierno tiene en el último periodo que vemos acá la menor aprobación de leyes por parte del Ejecutivo del Legislativo que sean iniciativa del Ejecutivo. Recordemos que hay una importante parte del año en que el Ejecutivo tiene la agenda legislativa y pone sus iniciativas. Y bueno, este ha sido el gobierno en el cual, como vemos ahí en un largo periodo de varias décadas, la cantidad de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, que sean iniciativa del gobierno en particular, es más baja. De hecho, nunca en nuestra historia habíamos tenido una proporción de leyes aprobadas que sean en realidad fruto de las mismas iniciativas legislativas como ahora, ¿no? Que ha sido una gran cantidad. Esa es una de las evidencias. La otra evidencia es que todos los gobiernos plantean un conjunto de prioridades de política pública. Sin embargo, este gobierno tomamos 30 de las prioridades que fueron no necesariamente leyes, sino prioridades ya de otro tipo, como sus grandes objetivos, para ver qué se ha implementado en el país. En realidad hay una implementación muy baja, ¿no? El 24% de estas prioridades han sido implementadas, el resto todavía no, algunas se han descartado, algunas están en trámite. Pero es decir, hay una ruptura de poderes que hace que la capacidad de producir política pública sea muy poca y eso hace que la democracia no esté resolviendo problemas. Una importante necesidad de generar acuerdos. Don Leonardo Merino, investigador del Informe de Estado de la Nación, le agradecemos muchísimo por acompañarnos aquí en Mesa de Análisis. Se nos quedan muchos temas por fuera, el informe es bastante amplio, pero podemos abordar algunos de los puntos más importantes. Muchas gracias, don Leonardo. Buenas noches. Mucho gusto y buenas noches. Hacemos una pausa y cuando regresemos en nuestra sección de tecnología, Apple pospone la fecha del lanzamiento de su iPhone más liviano. Los detalles cuando regresemos. Tal y como lo adelantamos, el OIJ solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar al conductor de un vehículo sospechoso de haber atropellado a un motociclista y darse a la fuga. De acuerdo con la sección de delitos contra la integridad física y tránsito, el hecho quedó registrado en un video en el cual se observa el momento del atropello. En apariencia, la víctima se encontraba detenida en motocicleta respetando la luz roja del semáforo cuando el sospechoso lo impactó con su vehículo y posteriormente escapó del lugar sin auxiliarlo. El automotor involucrado sería un vehículo tipo 4x4 marca Mitsubishi, estilo Montero o Nativa de color verde oscuro o negro. El sospechoso es descrito como un hombre de tez blanca y con textura delgada, aunque en el video no se logra apreciar con detalle su vestimenta. El suceso ocurrió el pasado 28 de abril del 2025 a eso de las 5:35 de la mañana en San Pedro de Montes de Oca, específicamente frente al restaurante Burger King cerca de la Fuente de la Hispanidad. Y la Cruz Roja atendió esta tarde un muy inusual accidente, pues un vehículo cayó a un río literalmente a metros de la popular Catarata de La Paz en Barablanca de Heredia. El accidente se dio cerca de las 4:30 de la tarde. En apariencia en el vehículo viajaban 2 personas y se salió de la vía por motivos que aún se desconocen. A la llegada de las unidades se atendió a 2 personas que ya estaban fuera del carro y que fueron trasladados a un centro médico en condición urgente. Preliminarmente y según la versión brindada por los pacientes, podría haber una tercera persona involucrada en la emergencia. Bomberos y Cruz Roja se desplazaron al lugar para el rescate y atención de lo sucedido. Bueno, y usted podría ir al baño y cuando regrese descubra que le robaron su carro. Ahora los amigos de lo ajeno no duran ni un minuto llevándose un vehículo. En San Pablo de Heredia se robaron un carro en tan solo 10 segundos. ¿Cuánto tiempo cree usted que le toma a un robacarros llevarse un vehículo? Hagamos la cuenta. Aunque le parezca increíble, 10 segundos. Esto ocurrió en San Pablo de Heredia, donde un delincuente tardó apenas 10 segundos en sustraer un automóvil. En Costa Rica, el robo de vehículos se ha convertido en una delincuencia altamente organizada. Solo entre enero y noviembre del presente año, más de 4.500 vehículos han sido sustraídos, es decir, 1 cada 2 horas, según el organismo de investigación judicial. Desde la criminología y el análisis del comportamiento,
hablamos de bandas especializadas con perfiles metódicos, fríos y estratégicos que operan bajo estructuras jerárquicas, desde el cazador que selecciona el modelo, el vehículo, hasta el transportista y el reductor, que lo desmantela o lo vende completo fuera del país. Los ladrones pueden llevarse un vehículo en menos de 30 segundos sin forzar cerraduras ni usar herramientas visibles. Utilizan llaves maestras o dispositivos electrónicos que les permiten actuar con rapidez y discreción. Entre enero y noviembre del 2025 se ha robado 4.542 vehículos en el país, lo que equivale a un robo cada 2 horas, según datos del organismo de investigación judicial. La mayor parte de estas son temas relacionados a vehículos, ¿verdad? Casi que más de un 95%. Entonces estaríamos hablando que más o menos son 217 casos que nos ingresan por mes, y eso, si eso lo llevamos un poquito más allá, son como 7 casos por día. Entonces estamos hablando que más o menos hay 7 casos que nos ingresan diariamente por temas relacionados casi que en su mayoría por alteración de señas y marcas y lo que les estaba mencionando. ¿A qué vamos con esto? De que el delito de robo de vehículos al día de hoy es un delito de mucha importancia, tanto así que no solamente es del mercado interno, ¿verdad? Digamos, de lo que se roba acá. San José lidera con 1.067 incidentes, concentrados principalmente en el distrito del Carmen, sobre todo en el barrio Escalante y la California, zonas de alta afluencia nocturna y gastronómica. En el cantón central de Alajuela se contabilizan 431 robos, seguidos por el cantón central de San José, con 349 y Heredia 160. También destacan Punta Arenas 149, Desamparados 131 y Pococí 98. En promedio, 17 personas son asaltadas cada día en Costa Rica. En lo que va del año, la institución contabiliza más de 5.400 denuncias por asaltos. Pero ¿cuáles son las zonas más peligrosas en la capital, según las autoridades? Veamos. Eso ocurrió en Granadilla de Curridabat, cuando una mujer que caminaba fue abordada por un sujeto que quiso asaltarla, sin embargo se defendió. El delito de asalto se manifiesta más en cuando la víctima es una persona o es un peatón que transita por vía pública y es intervenido por uno o más sospechosos utilizando diferentes armas para despojarlo de sus pertenencias. De la totalidad de casos a nivel país, 5.409 denuncias en lo que va del año. La víctima ha sido una persona, seguido de 602 denuncias donde la víctima transitaba en un vehículo. Esto puede ser un autobús, un chofer de transporte público, un camión, etcétera. El organismo de investigación judicial OIJ lanzó una seria advertencia a la población. En promedio, 17 personas son asaltadas cada día en Costa Rica. En lo que va del año, la institución contabiliza más de 5.400 denuncias por asaltos, lo que refleja una ola de criminalidad que no cede justo en el inicio de la temporada de aguinaldos. El OIJ detalla que casi la mitad de los asaltos ocurren en la provincia de San José. Los distritos más golpeados por este tipo de delitos son Hospital, Merced, Catedral, Carmen y Pavas. Que son asaltos a peatones, en su mayoría son ocurridos en horas de la mañana cuando están esperando, digamos que abordar al autobús para ir a su trabajo, y en la tarde lo contrario, cuando están, digamos que esperando en San José, un ejemplo, para ingresar a transporte público. Eso ocurre en lapsos entre las 4:30 de la mañana principalmente y las 6 de la mañana, y en la tarde a partir de las 5:30 a las 8 de la noche aproximadamente. Generalmente actúan de 2 a 3 sujetos. En cuanto al vehículo mayormente utilizado, prevalece la motocicleta. La modalidad conocida como candado chino continúa siendo la más común entre los delincuentes. Desconfía de personas que se le acerquen con pretextos extraños o intenten sujetarlo. El organismo de investigación judicial considera que el próximo gobierno no resolverá la criminalidad debido a que solo pueden trabajar en un periodo de 4 años. Así lo estima Michael Soto, director interino del OIJ, en un conversatorio del Poder Judicial. La situación actual de criminalidad del país es una de las principales amenazas de la democracia. Así lo indicó Michael Soto, director AI del organismo de investigación judicial, donde destacó la poca posibilidad de que el próximo gobierno resuelva la situación criminal. Una persona que diga, ahora en política, que en 4 años va a resolver los problemas de criminalidad en Costa Rica no es cierto. Puede hacer contención, y una buena contención, pero no una solución a mediano y largo plazo. Durante un conversatorio sobre democracia, Soto afirmó que una de las debilidades para la contención del crimen
son los mismos gobiernos locales. Hay una debilidad importante en los gobiernos locales. Podrían ser que por corrupción o podría ser que por temor, ¿verdad? Entonces, esto es un análisis en el que tenemos que tener conciencia, y vuelvo a lo que dije en el anterior. Tenemos que reconocer de que hay un problema para tratar de abordarlo. La información de repente no nos llega de forma oficial. Hay circunstancias en los territorios donde algunas personas que trabajan para el Estado podrían ser amenazadas por el crimen organizado para obtener algún tipo de beneficios. El jerarca lamentó que las aspiraciones de menores en lugares vulnerables y marginales es imitar modelos criminales. El primer año, un muchachito, ¿y qué quiere ser cuando sea grande? Vea, y esto lo digo con dolor, es narcotraficante. Yo, ¿cómo? Bueno, es que yo veo que aquí el hombre tiene dinero y es el patrón aquí, todo el mundo le habla con respeto y todo lo demás. Soto resaltó que una solución integral para combatir el crimen organizado es invertir en políticas sociales y respetar la independencia de los poderes de la República. Y más de 11 millones de colones busca recuperar el Ministerio de Seguridad Pública. El dinero fue depositado por error a un oficial que se jubiló en marzo de este año tras pasar al menos un año incapacitado. El Ministerio de Seguridad Pública inició un proceso administrativo de cobro para recuperar más de 11 millones de colones que fueron depositados por error durante un periodo de incapacidad a un ex oficial de la institución. La publicación realizada en la Gaceta establece que el funcionario recibió un pago indebido y que la institución busca la devolución total del dinero mediante cobro administrativo. En el caso de funcionarios públicos que hayan recibido dinero de más sin ninguna fundamentación, es menester que lo devuelvan. Es evidentemente un error por parte de la administración, toda vez que el funcionario no es quien define cuál es el monto que se le va a devolver o a entregar o a pagar, en todo caso por cualquier concepto o rubro. Sin embargo, es su deber devolverlo. La deuda se generó por concepto de incapacidad no deducida durante diversos periodos que abarcan desde el 5 de marzo de 2024 hasta el 15 de marzo de 2025. Los montos reclamados corresponden al 60% pendiente de rebajar del salario bruto del encausado. Según los documentos, estas deducciones no pudieron completarse porque Villalobos Muñoz se jubiló por invalidez a partir del 16 de marzo de 2025. Además, obviamente hay una responsabilidad por parte de la administración, en cuyo caso esta podría ser demandada en un proceso contencioso administrativo para que la persona responsable subsane este error y sea responsable de las erogaciones que indebidamente hizo el Estado costarricense. Asimismo, Seguridad indicó que el ex oficial tiene la opción de proponer un arreglo de pago o cancelar la deuda directamente en las cuentas del Ministerio de Hacienda, aportando el comprobante correspondiente. Y así llegamos nosotros al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Los dejamos con nuestros compañeros de Acción 360 con un análisis del partido de la Selección Nacional. Buenas noches.